tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Congreso Noticias. En los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Suspenden a congresista Daniela Bugatás por 120 días. Sanción del Pleno se produjo porque el parlamentario grabó y transmitió sesión secreta. Presidente del Congreso explicó las razones de esta medida. Pleno aprobó uso obligatorio de un distintivo en vehículos usados por ministerios y organismos públicos. También cambian el nombre de la unidad monetaria del Perú de Nuevo Sol a Sol. La Comisión Permanente del Congreso debatirá el próximo miércoles las mociones de 2 bancadas parlamentarias que piden la remoción de Daniel Shailovsky como titular de la SBS. Parlamentarios opinan sobre anuncio que deja sin efecto la tabla de mortalidad para el cálculo de pensiones de los jubilados. Congresistas Mora y Elías expresaron sus puntos de vista tras decisión del Tribunal Constitucional de ratificar la vigencia de la nueva ley universitaria. Sancionan al congresista Daniela Bugatás con 120 días de suspensión. Pleno tomó esta determinación tras considerar que el parlamentario faltó al reglamento al grabar y transmitir una sesión secreta. En contra. 51 votos a favor, 34 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobada la sanción por 120 días de suspensión al señor congresista Daniela Bugatás Magluf. Por mayoría, el Pleno del Congreso decidió suspender por 120 días al parlamentario Daniel Bugatás por haber transmitido, usando su celular, una sesión secreta en la que se debatía el informe de la Comisión de Ética sobre el caso del congresista Wilder Ruiz. Durante el debate se pidió que Bugatás sea notificado antes de que se inicie el debate. Igualmente se planteó que la Comisión de Constitución evalúe si la sesión que vio el caso de Ruiz debía o no ser secreta. Al final fueron rechazados. Fue el presidente del Congreso quien explicó los motivos de realizar una sesión secreta. Se convocó a sesión secreta porque no existe en el reglamento la sesión reservada, porque se iba a tratar temas relacionados con el derecho a la intimidad de una persona. Así se acordó y así se hizo. Estábamos y todos éramos conscientes en sesión secreta. Si alguien lo hubiera objetado, lo pudo haber dicho en ese momento, no fue así. En segundo lugar, el congresista Bugatás dice que no fue notificado. Esto fue acordado en la Junta de Portavoces, donde estuvo su portavoz Julia Tevez y donde estuvo el congresista Bugatás, que me pidió 2 horas de tiempo para poder asumir su defensa. Y por eso se convocó a los congresistas a una suspensión de 2 horas y así tenemos ahora el momento en el cual hemos reiniciado la sesión y estamos tomando lo que se acordó en la Junta de Portavoces. En el mismo sentido se pronunció el congresista Javier Bedoya, para quien los precedentes son importantes en el ejercicio legislativo. Y cuando empezó la sesión y el señor a quien juzgábamos en la mañana solicitó pasar a una sesión secreta o reservada, no sé qué término utilizó, porque iba a tratar cosas que estaban vinculadas a la intimidad de personas, así lo dispuso usted y nadie protestó, nadie cuestionó. En consecuencia, el Parlamento en su pleno aprobó, aceptó, convalidó. Y ese fue el acuerdo que se adoptó. Debate también defendieron esta postura la vocera de la bancada Fuerza Popular, Cecilia Chacón, mientras que su colega Marta Chávez manifestó que no guarda ningún ánimo de venganza al recordar su caso ocurrido en julio de 2011. Somos testigos que el congresista Bugatás fue informado de que se lo iba a sancionar por ese comportamiento y que el pedido era de 120 días. Él solicitó, señor presidente, que se le dé 2 horas para preparar su defensa. Me ha sorprendido escuchar al congresista Bugatás hablar y exigir lo que cuando él fue presidente del Congreso no me dio a mí. Él presidió la sesión del 28 de julio del año 2011, presidente, y jamás me reconvino. Y hoy quiere que a él lo reconvengan. Le quiero decir por su intermedio que estoy esperando hasta ahora que me reconvengan. También exige, señor presidente, que le entreguen la tipicidad, un documento de tipicidad. A mí tampoco me entregaron el documento de tipicidad. Y el día 2 de agosto, señor presidente, del 2011, ya ni siquiera el mismo día, el día 2 de agosto, a mí me sancionaron. Daniela Bugatás, en su defensa, dijo que esta decisión responde a una revancha política.
Antes de la votación pidió ser notificado para ejercer su derecho a la defensa. Estoy pidiendo y solicitando que se me notifique cuál es el cargo que se me está imputando, cuál es la base legal por la cual se supone que me están sometiendo el día de hoy a una infracción de 120 días por hacer exactamente lo mismo que hizo una congresista de su bancada, señora Chacón. Acá está y lo tiene toda la prensa para su información. Entonces creo que nos vamos a ir más de uno el día de hoy. Vamos a tener que irnos más de uno el día de hoy. Yo lo que quiero dejar en claro... A pedido del congresista Mauricio Mulder, se divulgó el contenido del mensaje propalado por Abu Ghataz mediante el uso de las redes sociales, hecho que es contrario al juramento que hizo, recordó el parlamentario aprista. Pero además, presidente, en este acto hay que considerar que incluso hay un tema absolutamente grave cometido por el congresista Abu Ghataz, que viene del hecho mismo de la enorme solemnidad que tiene para el Parlamento de la República guardar secreto de las informaciones y de los detalles de una sesión secreta. El presidente del Congreso, Luis Iberico, brindó una conferencia de prensa para esclarecer los pormenores de la sanción al congresista Abu Ghataz. El titular del Parlamento lamentó que el debate se haya producido en un ambiente tan áspero. Yo señalé claramente, y lo dije y consta, y lo ha registrado los medios de comunicación, que pasábamos a sesión secreta, porque en el reglamento no existe otra figura, porque íbamos a tratar casos que podían vulnerar el derecho a la intimidad y a la privacidad de las personas, así de textual. Se pasó entonces a la sesión secreta, y en efecto se trataron ese tipo de situaciones, entre otras muchas. Seguidamente se empezó a discutir, y esto quiero que lo sepa bien la ciudadanía, la posibilidad de levantar de manera parcial el secreto de la sesión. Se entiende que de manera parcial significaba que solamente se iban a dejar en secreto los temas que atañen a la intimidad de las personas. El resto se iba a abrir para que la ciudadanía conozca las argumentaciones, las discusiones, el debate de los congresistas, que tuvo el resultado que tuvo. Yo no me voy a referir al resultado de esa votación, porque ese no es el tema que nos convoca. Es en esa circunstancia que el congresista Mauricio Mulder denuncia en el mismo acto y dentro de la sesión que todavía se mantenía en secreto, que se estaba transmitiendo, el congresista Abu Ghataz estaba transmitiendo en vivo con el streaming la sesión secreta. Eso naturalmente es una situación seria, grave, y que se tenía que tratar de inmediato. Y es en esta reunión de Junta de Portavoces donde se decide poner a consideración del Pleno una sanción al congresista Abu Ghataz por la situación que se había presentado. Eso lo supo en tiempo real en ese momento el congresista Abu Ghataz. Se le invitó inclusive a intervenir. Él participó de la reunión de la Junta de Portavoces. Y lo que me pidió a mí, fue que le diera 2 horas para preparar su defensa. Son testigos todos los portavoces. Es así que se decide suspender la sesión y se reconvoca a las 4 de la tarde, señalando en la Junta de Portavoces que se iba a plantear ese tema, el de la transmisión indebida de la sesión secreta hecha por el congresista Daniel Abu Ghataz, estando el congresista Abu Ghataz presente. Se retoma la sesión a las 4 de la tarde, se levanta el secreto de la reunión y en ese momento se empieza a debatir el tema. Y tras ser sancionado, el congresista Abu Ghataz se defendió de las acusaciones por las cuales fue suspendido 120 días en una conferencia de prensa en el hall de los Pasos Perdidos. De que se me impute, que se me entregue cuál es la imputación. No han cumplido el Congreso de la República, me han negado el derecho a saber qué se me está imputando, porque no puede ser que me estén imputando haber revelado el resultado, porque a las 10:40 de la mañana, como les he mostrado, ya se había colgado en Twitter por una congresista del fujimorismo. Entonces, a mí me van a mandar 120 días de sanción y a otros que hicieron mucho antes que lo mío, lo mismo. Yo sí voy a actuar definitivamente y yo reitero que voy a actuar con absoluta severidad. Después de la sesión vespertina del Pleno del Parlamento, los congresistas de distintas bancadas opinaron sobre la sanción a su colega Daniel Abu Ghataz. Antes de hablar de la sanción, hay que ver la falta que cometió. Una sesión
secreta, no puede ser posible que el colega Huataz esté transmitiendo prácticamente en vivo a los medios de comunicación. Eso es gravísimo, con lo cual yo puedo decir que Abu Gataz el día de hoy se graduó como el felón del Congreso de la República. En vista de eso, obviamente que la sanción de 120 días, en realidad, desde mi punto de vista, es nimio, es poco. Porque si habría una sanción mayor, debería aplicársela. Tiene suerte en que 120 días sea la máxima sanción. Ha sido consecuencia de un acto en el cual ha habido una violación flagrante del juramento que hacen los congresistas cuando se incorporan y de la reserva que se tiene que mantener en sesiones secretas. Transmitir una sesión secreta en vivo a través de las redes, a través del celular y además insultando y estigmatizando y mintiendo es una falta sumamente grave que no es que sea un tema de falla ética, sino que es un tema que vulnera el desarrollo y la limpieza jurídica de una sesión. No es siquiera un tema solamente de disciplina, es un tema de infracción constitucional, es un tema de deber funcional. Y entonces por eso es que el Congreso tiene en el artículo 24 de su reglamento un mecanismo de aplicación inmediata frente a la flagrancia de un hecho que es notoriamente vulnerable de la Constitución y del reglamento, ¿no? Rompió la ética, rompió, y gracias a Dios se ha visto directo acá porque iba a ir a la Comisión de Ética, al cual yo presido. Pero yo creo que eso ha sido tan rápido porque lo cometió directamente en el Pleno. Y el Pleno sanciona y para mí, digamos, es doloroso en el sentido de que yo recomendaría, esto lo van a ver todos los congresistas, ya pongamos un poco de cordura como congresistas, tratémonos como amigos, rivalidades políticas, pero no a las ofensas. O sea, yo entiendo que hay rivalidades políticas, pero no llegar a las ofensas, a los insultos. Esa sería mi recomendación final. Gracias. En la sesión matutina, el Pleno aprobó el uso obligatorio de un distintivo o emblema en los vehículos usados por ministerios y organismos públicos a fin de garantizar su correcto uso. También se aprobó el texto sustitutorio que propone cambiar el nombre de la unidad monetaria del Perú de Nuevo Sol a Sol. En el primer caso, el presidente de la Comisión de Transportes, Amado Romero, señaló que la iniciativa tiene la finalidad de regular y controlar el uso de las unidades móviles de todas las instituciones del Estado, obligándolos a usar distintivos o emblemas que deben ser ubicados en ambas puertas delanteras y de fácil visibilidad. El parlamentario señaló que esta iniciativa contribuirá al uso adecuado y transparente de los bienes del Estado contra cualquier uso indebido de los mismos. Tiene como finalidad establecer el uso obligatorio de los distintivos institucionales en los vehículos oficiales, logotipo o escudo que consigne la institución a la cual pertenecen. Asimismo, el proyecto de ley propone las características del distintivo o emblema que debe ser colocado en ambas puertas laterales. La congresista Luz Salgado reconoció que con esta iniciativa se evitaría el uso de los vehículos para fines particulares. Sin embargo, la parlamentaria formuló observaciones ya que no se consideraría a vehículos de los ministros y gobernadores regionales. En la primera disposición complementaria hay una excepción y dice: la presente ley no se aplica a los vehículos automotores que se encuentren comprendidos en la ley 27.200, que son los vehículos de emergencia, lo entiendo, los vehículos de la policía puede ser también, pero luego dice vehículos oficiales. Si estamos regulando esto para los vehículos oficiales, quiere decir que no va a tener este distintivo los vehículos de los ministros, viceministros, presidentes de región, presidente de la Corte Suprema, presidente del Poder Judicial. En otro momento, el Pleno aprobó el texto sustitutorio que propone cambiar el nombre de la unidad monetaria del Perú de Nuevo Sol a Sol. Esta iniciativa fue sustentada por el presidente de la Comisión de Economía, Modesto Julca Jara. Este es un proceso gradual, no se va a emitir en este momento ni ningún cambio, es gradual. Por lo tanto, presidente, hay la opinión del Banco Central, de la Superintendencia a favor para que esto ya debía haberse dado hace muchos años. Este proyecto es de 2013, ya ha venido arrastrándose y nosotros lo que estamos haciendo con la responsabilidad de una comisión es abordar los temas que consideramos. Tal como señala la iniciativa, el cambio de nombre tiene por objetivo agilizar las transacciones de acuerdo a la realidad actual.
Continúan las reacciones en el Congreso por el tema de las AFP. Los detalles al volver. Y recuerde que puede acceder a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de Facebook, Twitter y nuestro canal en YouTube. Ya volvemos. Incluye en tu dieta vegetales y frutas orgánicas. Estos productos tienen una huella hídrica y de carbono hasta 200 veces menor que la carne. Una pequeña acción puede generar un gran cambio. El Congreso de la República legisla a favor de la madre embarazada. Ha sido aprobado el proyecto de ley 3002. Mediante esta ley se prohíbe el despido arbitrario y se amplía a 98 días el descanso pre- y postnatal. El Congreso de la República legislando a favor de la madre trabajadora. La Comisión Permanente del Congreso sesionará el próximo miércoles 18 para debatir las mociones de dos bancadas parlamentarias que piden la remoción de Daniel Szydlowski como titular de la SBS. Así lo informó el presidente del Congreso, Luis Iberico. A pesar del anuncio del retiro de las nuevas tablas de mortalidad para el pago de pensiones en las AFP, continúa en pie la convocatoria a la Comisión Permanente para ver el caso del titular de esta institución, Daniel Szydlowski. El presidente del Congreso, Luis Iberico, sostuvo que mientras se mantengan las mociones planteadas por las bancadas de Fuerza Popular y Concertación Parlamentaria, el pedido debe ser discutido y analizado este miércoles 18 de noviembre por la tarde. Ya se planteó dejar sin efecto las tablas por parte de la superintendencia. De todas maneras, tenemos la moción presentada por la bancada de Concertación Parlamentaria, la moción presentada por la bancada fujimorista, el pedido del congresista Luis Galarreta para que sesione la comisión permanente. Hasta el momento la decisión que se ha tomado es que el próximo miércoles en la tarde sesione la comisión permanente para ver el caso del señor Szydlowski en la superintendencia. Y al ser consultado sobre la decisión de la SBS de dejar sin efecto la aplicación de las nuevas tablas de mortalidad que iban a entrar en vigencia el próximo año, el titular del Parlamento respondió: es una medida que la ha tomado, creo yo, alertada por la reacción que ha habido en la ciudadanía y en el Congreso de la República, que decidió cuanto antes ver este tema, porque si esto se mantenía, en enero ya teníamos la nueva tabla. Entonces, había una reacción, por supuesto que sí, pero esto creo que está dentro de otro contexto porque hay muchas otras cosas que se están señalando. Vamos a ver qué dicen las bancadas. Yo me atengo a lo que decían las bancadas que han presentado las mociones para la vacancia del señor Szydlowski. Iberico Núñez dijo también que Szydlowski ha sido citado por la Comisión de Trabajo para explicar la cuestionada medida, así como la denuncia de sus frecuentes viajes al exterior. Precisamente y vinculado a este tema, el repentino anuncio de la Superintendencia de Banquiseguros y AFP respecto a dejar sin efecto la tabla de mortalidad para el cálculo de pensiones de los jubilados generó reacciones de parlamentarios de diversas bancadas, quienes expresaron sus puntos de vista sobre este tema. El presidente de la Comisión de Economía, Modesto Julca, reveló que existen otras alternativas para el cálculo de pensiones. Dijo que en la actualidad más de 4 millones de personas en el país están en un plan de jubilación previsional, pero advirtió que la población económicamente activa bordea los 16 millones. Ante esa realidad, planteó un sistema previsional universal que incorpore al resto de peruanos que requieren contar con una jubilación en el futuro. Hay dos proyectos de ley que están en la agenda del Congreso, ¿no? Justamente de la Comisión, justamente para debatir ese tema, y pedimos información a la SBS y al INEI, recibimos información del INEI el día de ayer, ¿no? Y está en el debate en este momento poder revisar y proponer, esperemos, una edad razonable para el tema de la mortalidad, ¿no? El Congreso ya inició una serie de reformas al sistema privado de pensiones que favorecen a los afiliados de las AFPs, como la opción que tendrán para retirar sus fondos acumulados una vez que cumplan 65 años de edad.
también podrá optar entre dejar su fondo para que la AFP se lo administre y le dé una pensión mensual, o entregárselo a una compañía de seguros para que le dé una renta vitalicia. Lo que hemos hecho es garantizar la soberanía de los consumidores, de los afiliados, la libertad que tienen de elegir. Y yo creo que esto además ha sido una respuesta al clamor ciudadano que permanentemente ha estado reclamando esto, ¿no? Delgado lamentó las pensiones ínfimas que cobran un gran número de afiliados. Recordó que para contar con una pensión de 500 soles se debe tener acumulado en el fondo 100.000 nuevos soles. En esa misma línea se pronunció su colega Carlos Brus. Imagínese que usted tiene acumulado 40.000 soles en su fondo AFP, que ha estado pagando a lo largo de todos los años. Estos 40.000 soles significan una pensión de más o menos 120 soles hasta el día que se muera. Entonces usted, mensuales. Entonces usted dice, oiga, la verdad 120 soles me es muy bajo. Prefiero retirar mi fondo, mis 40.000 soles, y con eso compro un par de taxis usados o pongo un negocio con mi hijo de sándwich o lo que fuere, que con eso me voy a recursar más que los 120 soles que me ofrece la AFP. El legislador Julio Gagó dijo que se requiere una urgente reorganización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la destitución de su titular, Daniel Chilovsky, tras los cuestionamientos a su gestión. Que esto demuestra posiblemente, y hay indicios más que suficientes, que ha habido contubernio con todas las AFP. ¿Cómo yo puedo mandar a hacer una tabla de mortandad donde va a variar justamente los años del fondo pensionable que tú vas a recibir cada mes mucho menos? Y después decir simplemente, yo lo saqué como prueba para ver qué dice el público y que no tiene sustento técnico. Si sabía muy bien que no tenía sustento técnico, ¿cómo saca eso? Eso demuestra que hay indicios más que suficientes que ha estado coludido con todas las AFP en contra de todos los afiliados. Por último, consideró que el régimen de las AFPs deberá tener una mayor flexibilidad y garantizar una pensión digna a sus afiliados. Y tras la ratificación del Tribunal Constitucional de la vigencia de la ley universitaria, rechazando la demanda de inconstitucionalidad, los congresistas Daniel Mora y José Elías expresaron sus puntos de vista. Escuchemos. Esta ley tiene muchos vacíos, tiene muchos problemas que no encajan. Por ejemplo, habla de la primera disposición transitoria, dice, designar a un rector de universidades públicas. Pregunto, para quien no es abogado, ¿se puede designar a un rector de universidad pública? No, jamás. Eso lo dice la ley. Tiene que ser elegido. Entonces hay cosas que tienen que cambiar y lamento mucho que aquellos magistrados que han venido al Congreso a pedir nuestro voto de confianza para ser magistrados, algunos hayan fallado con una decisión, ojalá no sea política, ojalá, espero que no, porque la decisión del magistrado hay que respetarla, pero yo estoy en contra no de la ley, estoy en contra de los artículos inconstitucionales que lamentablemente el tribunal por mayoría no los ha acogido. Impedir esto en realidad sería un contrasentido terrible, ir contra todas las reglas, porque nosotros antes de sacar la ley hemos hecho consultas a grandes constitucionalistas peruanos y estábamos seguros que no era inconstitucional. La ley consideraba una superintendencia, que es también otro factor de inconstitucionalidad según ellos. Sin embargo, el mismo tribunal había dado sentencias anteriores donde obligaba al Congreso a que genere una norma que cree la superintendencia. Creo que las particularidades que ha señalado la ley solamente se refiere a ampliar el plazo para obtener la maestría. Si ha pasado 16 meses, a partir de este momento juegan los 5 años para obtener la maestría. Yo debo decirles que esta ley no tiene un tinte político, ideológico de ningún tipo. Acá lo único que buscamos es que el Perú tenga la mejor educación que contribuya a su crecimiento y desarrollo. Ministro de Vivienda Francisco Dumler expresó su saludo al presidente del Congreso, Luis Iberico. El funcionario planteó la necesidad de trabajar una norma consensuada para incrementar el impuesto predial en forma gradual en un periodo de 10 años y no de forma inmediata. Con un mes al frente del portafolio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el ministro Francisco Dumler expresó su saludo protocolar al titular del Poder Legislativo, Luis Iberico. En la cita se plantearon algunas propuestas para consensuar una norma sobre un incremento gradual del impuesto predial. Lo que hemos justamente conversado con el presidente es que pactemos concertadamente legislativo con el Ejecutivo en prospectar una norma que dé predictibilidad para los próximos años de cómo debe ir creciendo esto, porque
Finalmente lo que buscamos es que no exista una distancia tan importante entre el valor comercial y el valor del arancelario. En ese sentido, el ministro insistió sobre la necesidad de corregir progresivamente el valor de los terrenos, pues actualmente el valor arancelario es como 1 y el valor comercial como 10, según explicó. Inicialmente hasta hemos puesto algo así casi como una política de Estado, 10 años lanzar una política que diga cómo se va a ir incrementando. Y ese creo que puede ser un muy buen pacto, porque no es un tema de si un gobierno está de entrada, de salida o al medio, es un tema que tenemos que concertar los peruanos y que tiene que ser de largo plazo. A decir del ministro Francisco Dumler, se requiere una norma de mayor rango que genere predictibilidad, es decir, mayor transparencia sobre cómo debería ir creciendo el impuesto predial en los próximos años, y así no se tome por sorpresa a los propietarios de las viviendas. Congresista Zenaida Uribe continúa con la cruzada solidaria de donación de sangre. Más información tras una nueva pausa aquí en la edición central de Congreso Noticias. El presidente del Congreso, Luis Iberico, inauguró el foro Propuesta de Evaluación Institucional de la Ley en el Perú y su relación con los modelos que funcionan en América y Europa. El evento fue organizado por el congresista Marco Falconi. El presidente del Congreso de la República, Luis Iberico, consideró necesario que se implemente un organismo encargado de ejecutar un sistema de evaluación de las leyes que han sido legisladas por el Parlamento y dictadas por el Poder Ejecutivo durante la historia del Perú. Esto fue al inaugurar el Foro Internacional Evaluación Institucional de la Ley en el Perú. Amigos, la existencia de más de 30.000 leyes en nuestro historial legislativo revela un descuido, y así hay que reconocerlo, flagrante, de las pautas con las cuales la mayoría de ellas fueron concebidas. Iberico Núñez señaló que es necesario evaluar las leyes teniendo en cuenta el derecho comparado y las experiencias en otros países. Resulta necesario discutir y aprender de las metodologías que establezcan un verdadero sistema de evaluación de estas normas jurídicas. Por su parte, el congresista Marco Falconi, presidente del Grupo de Apoyo a la Mesa Directiva para la Evaluación de las Leyes, planteó implementar una comisión multipartidaria y especialistas para evaluar el impacto de las normas. En el Perú tenemos un promedio casi de 150, 160 leyes al año, incluido resolución legislativa. ¿Y cuántas harían falta? Realmente de repente unas 15, 20, no más. ¿Y qué pasa si no legislamos? ¿Va a haber algún cambio? En la mayoría de los casos no hay ningún cambio. Y damos tantas leyes que la única ley que hace falta, o la última que deberíamos dar, una ley que disponga que se ejecuten todas las anteriores. En el evento que se desarrolló en el Auditorio Alberto Andrade del Congreso, el jurista español de la Universidad Pontificia de Comillas, España, Federico de Montalvo, opinó que la evaluación debe cumplirse a través de un órgano ad hoc, en el que habrá de primar el criterio técnico y su especialización, así como la fiscalización de las normas jurídicas bajo el mandato del Poder Legislativo o el Ejecutivo. Habrían cerca de 3 millones de peruanos viviendo en el extranjero. Congresista Fernando Andrade pidió que esta cifra sea sincerada para tener un panorama más claro y real de su situación. Fue durante la inauguración de la 9ª Convención Internacional de Comunidades Peruanas en el Exterior. Al recordar que oficialmente habrían 9.000 peruanos en el exterior, incluidos niños, el parlamentario Fernando Andrade resaltó la necesidad de sincerar las cifras a fin de conocer la realidad de nuestros compatriotas que en los últimos años demandan escaños en el Parlamento Nacional y de esta manera ser representados. Entonces tenemos cifras bien distintas. Cifras como la que nos dicen algunos, 3 millones. 3 millones y medio, la última nos dijeron 4 millones, ¿no? Pero lo que le decía es, un momentito, ¿cuántos son los peruanos registrados en los consulados? Y entonces, no, pues, eso no,
Eso es otra cifra. Pero para el Perú, para las autoridades, para los que ven cuántos son los peruanos registrados, pues no llegamos a los 900.000, incluyendo niños, ¿no? Y entonces, primero tenemos que sincerar las cifras. Propuso la implementación de un programa que les permita, en caso de elecciones, generar votos por Internet. Lo que se quiere es que los peruanos en el exterior puedan votar vía Internet. ¿Se puede o no se puede? Se puede votar vía Internet. Muchos de ustedes hacen transacciones bancarias con total confianza. Pagan cuentas, hacen transferencias y tienen confianza con el banco. Si tienen confianza con un banco, ¿por qué no pueden tener confianza o no podemos tener confianza al momento de votar? Cabe señalar que el pasado mes de septiembre, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el proyecto de ley que propone la creación del Distrito Electoral Especial de peruanos residentes en el extranjero. Dicha propuesta tiene la opinión favorable de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Jurado Nacional de Elecciones, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Relaciones Exteriores. La 9ª Convención Internacional de Consejo de Consulta y Comunidades Peruanas en el Exterior contó con la participación de César Torres, miembro del Consejo de Consulta de Roma, Italia, y de Elsa Berrospi, coordinadora general de la Comisión de Trabajo y Apoyo de los Consejos de Consulta. La sexta cruzada solidaria de donación de sangre promovida por la congresista Zenaida Uribe con el apoyo de voluntarias de Alinen llegó hasta la Universidad San Martín de Porres para recibir el apoyo de docentes y alumnos. La gran cruzada solidaria de donación de sangre que promueve la congresista Zenaida Uribe Medina llegó hasta la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad San Martín de Porres, ubicada en Santa Anita, con el objetivo de fomentar entre los estudiantes universitarios una cultura de solidaridad permanente a favor de las personas que lo necesitan para salvar sus vidas. Lo que estamos notando que son los universitarios la base de esta gran cruzada. Estamos concientizando de la necesidad y la importancia de la donación de sangre, por ejemplo, diciéndoles que tienen que ser mayores de edad para poder donar, o dándoles la información que tienen que tener más de 12.5 de hemoglobina en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres 13.5, el caso del peso de las chicas más de 55 kilos y en los hombres más de 60, y la importancia sobre todo a quién va dirigida, ¿no? A la gente y a los enfermos de cáncer. En esta oportunidad se llegó a recolectar 56 unidades, las mismas que irán al banco de sangre del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para los pacientes más necesitados. La información que tenemos es que más del 80% de los pacientes del INEN son gente de provincias que llega a Lima y no tienen a quién recurrir para tener la sangre. Y tú sabes que también hay el tema del tráfico, que hay mucha gente que la vende, 300, 400 soles por una unidad. Entonces con eso estamos garantizando que todos los pacientes del INEN tengan la sangre que necesitan. En la jornada, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas mostraron su apoyo a esta causa impulsada por la congresista Uribe y por ende a quienes necesitan de sangre. La mayoría estuvo de acuerdo en crear una comunidad permanente de donantes de sangre. Sí, bueno, en realidad fue mi temor porque yo tengo un tatuaje y bueno, yo tenía la idea errónea de que no podía donar sangre, pero hoy descubrí que sí puedo donar sangre porque pasado los 3 años de haberse hecho el tatuaje, uno ya puede donar sangre. Respecto a los requisitos, la congresista Zenaida Uribe precisó que para donar solo debemos portar el DNI, pesar más de 55 kilos las mujeres y 60 kilos los varones. La próxima jornada solidaria se realizará en diciembre en la Universidad Nacional de Ingeniería. Hasta aquí las informaciones en la edición central de Congreso Noticias. Puedes seguir nuestra programación en el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable, y en señal abierta por TV Perú entre las 9 y 10 de la mañana. Hasta pronto.